A lo largo del siglo XIX, el Imperio Británico se consagró como la principal potencia imperialista del mundo entero, imponiendo por la fuerza su voluntad y sus intereses en otros estados y pueblos considerablemente más débiles, como China, la India o los estados africanos de Sudáfrica. En el caso de Latinoamérica, una región que en múltiples ocasiones fue objetivo del imperialismo europeo, países como Argentina, Guatemala, Venezuela o incluso el Brasil fueron víctimas de este imperio. El caso de este último país, Brasil, es bastante desconocido, pero al mismo tiempo muy importante, ya que los británicos despojaron al Brasil de un territorio muy rico y estratégico. Se trató del territorio de Pirara en la región amazónica. Los portugueses, durante la era de los descubrimientos, fueron grandes exploradores. Llevaron a cabo expediciones por el río Amazonas y por todos sus ríos afluentes y reclamaron todo este territorio para su imperio. En 1777, España y Portugal firmaron el Tratado de San Ildefonso, en donde fijaron la frontera de sus reclamaciones territoriales en América. Portugal ganó entonces oficialmente la región de Pirara, una pequeña región de Guayana que le daba al imperio portugués una salida hacia el mar Caribe a través del río Esequibo. En 1822, Brasil ganó su independencia de Portugal y heredó todos estos territorios. Casi al mismo tiempo, los británicos le quitaron a los holandeses un pequeño territorio al este del río Esequibo, al que llamaron la Guayana Británica. A partir de este momento, los británicos comenzaron a realizar expediciones con el fin de explorar y convertir a los indígenas de esta región a su religión. Muchas de estas expediciones fueron llevadas a cabo al oeste del río Esequibo, en territorio venezolano y también territorio brasileño. En el caso de Venezuela, en este canal ya hay un video hablando sobre cómo este país lidió con la intromisión británica en su territorio. En 1840, un grupo de misioneros británicos llegaron hasta la región de Pirara, en territorio brasileño, y se asentaron allí, estableciendo una comunidad junto con los indígenas, enseñándoles a hablar el inglés y convirtiéndolos al cristianismo. Brasil en esa época mantenía la esclavitud, no solo de africanos, sino también de algunos indígenas. Y como algunos sabrán, los británicos, históricamente, han sido grandes enemigos de esta práctica. Por lo que los misioneros británicos comenzaron a verse a sí mismos como los defensores de los indígenas en la Amazonia. Mientras tanto, el ejército brasileño, quien mantenía una guarnición en el Fuerte São Joaquim, muy cerca de Pirara, enviaron una expedición con el fin de informar a los británicos que se encontraban en territorio brasileño y que por lo tanto deberían de retirarse. Los misioneros se fueron, pero se llevaron consigo a todos los indígenas, y unos meses después regresaron, esta vez con un contingente del ejército británico. Esto alertó mucho a Brasil, ya que el hecho de que el Imperio Británico trajera soldados regulares muy cerca de su frontera, en un momento de debilidad, cuando se encontraba enfrentando revueltas internas, era motivo de preocupación. Brasil entonces decidió proponerle a los británicos neutralizar este territorio, o sea, que ni brasileños ni británicos se asentaran allí. Los británicos aceptaron. Venezuela, por su parte, le ofreció a los británicos algo muy similar. Sin embargo, fue muy inocente por parte de brasileños y venezolanos pensar que los británicos respetarían esto a largo plazo. Con el pasar de los años, los británicos frecuentemente realizaban expediciones al territorio de Pirara bajo acusaciones de que los brasileños estaban haciendo expediciones para esclavizar a los indígenas. De nuevo, los británicos siempre pusieron a los indígenas de por medio para de alguna forma justificar su reclamo sobre este territorio. Brasil intentó, sin éxito, estrechar relaciones con Venezuela para así contrarrestar juntos el avance británico. Pero Venezuela en ese momento era un país muy inestable y por la distancia y los obstáculos geográficos, realmente Brasil era un país muy desconocido para ellos. En 1899 ocurrió el laudo arbitral de París, en donde los británicos le quitaron a Venezuela el 90% del territorio en disputa. Brasil, a través de su embajador en París, emitió una nota de protesta contra este laudo, ya que, desde su perspectiva, vulneraba sus derechos sobre la región de Pirara. En este momento, los brasileños se dieron cuenta que debían apresurarse a fijar fronteras con los británicos, y en 1904, finalmente, ambos acordaron someter a arbitraje la cuestión,
con el rey de Italia, Víctor Emmanuel III, como árbitro. Brasil presentó extensa documentación y cartografías con el fin de probar su derecho sobre todas estas tierras. Los británicos, por su parte, solo utilizaron como argumento que los indígenas de Pirara estaban bajo su protección, a pesar de que para entonces ya Brasil había abolido la esclavitud. El árbitro sorprendió a los brasileños cuando en su veredicto les otorgó el 70% de Pirara a los británicos. Desde entonces, el gobierno brasileño nunca hizo nada para contestar este veredicto, pues a pesar de que hoy en día se han descubierto algunas cosas, como que el árbitro Víctor Emmanuel III personalmente no gustaba mucho de los brasileños, no se ha descubierto nada que demuestre contundentemente que le otorgó a propósito un veredicto favorable a los británicos, a pesar de que tendría muchísimo sentido. Hoy en día, todo el que fue territorio brasileño está, en su lugar, siendo reclamado por Venezuela, en la llamada disputa de la Guayana Esequiba. Dentro de Brasil, muchos nacionalistas brasileños han hecho un llamado al gobierno brasileño para que hoy en día haga valer sus derechos y reanude su reclamación sobre este territorio. Mientras tanto, dentro de Venezuela, algunos historiadores han propuesto que, en dado caso de que Venezuela recuperase la Guayana Esequiba, deberían de devolverle al Brasil su territorio de Pirara. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.